Gracias, Nico. Todo tuyo, Sergio. Bueno, ¿se escucha ahí? Sí. Buenas noches para todos. Buenas noches. Gracias en primer lugar por dejarme entrar ahí a sus casas, a sus lugares, a su reunión para compartir un poco con ustedes, con esto que es el Zoom, que podemos conectarnos todos. Agradecidos por la oportunidad. Difíciles las preguntas. Ahí cuando Omar me decía de compartir con ustedes, yo al principio les voy a ser totalmente sincero, yo le dije que sí, muy entusiasmado, pero cuando empecé a leer me di cuenta en dónde me metía, ¿no? A veces pasa eso, pero bueno, nada, como, como yo le decía a Omar, ayer, está bueno esto de volver a agarrar los libros y aprender un poco y por ahí. Bueno, yo hice instituto hace ya 12 años más o menos, entonces uno se olvida de las cosas. No se olvida de la Biblia, pero se olvida un poquito de lo que estudió y está bueno, como bien decía en el libro de Mateo ahí dirigido a los judíos, pero hoy en día obviamente es un mensaje para todos nosotros. Así que bueno, nada, gracias por dejarme compartir. Me gustaría, no tuvimos la oportunidad de probar la pantalla, Nico, a ver si puedo hacerlo ahora, a ver si ahí se ve. Ahí se ve bien. Perfecto. Y ahí quedo, no toco más nada. ¿No, Ahí, Nico? según vayas pasando vos de Ok, diapositiva, ahí se ve lo dejo Mateo ahí. 11. Perfecto, listo. Entonces lo dejo así y lo voy moviendo desde acá. Bueno, listo. Una breve presentación. Mi nombre es Sergio Lourenzo. Estoy en San Miguel del Monte como misionero a tiempo completo. Ya hace 8 años que junto a mi esposa y mis 2 hijas somos misioneros y bueno, agradecidos por lo que Dios nos deja hacer, ¿no? En su obra. Somos agradecidos de poder estar en este lugar y servir en varios ministerios. Eh, Así que como estos, por ejemplo, de compartir la palabra de Dios cada tanto. Así que bueno, gracias una vez más. Ya puse el cronómetro, me dijeron que tengo que hablar 25 minutos, no me puedo pasar. Así que arrancamos. Mateo capítulo 11. Tengo entendido que ya hablaron con Omar, 5 clases vienen tocando el libro de Mateo. Sabemos que en el bosquejo el libro de Mateo está separado en 3 partes: reino ofrecido, reino rechazado y reino postergado. Como bien decían, es ofrecido a los judíos en primera instancia. Pero en este capítulo 11 hay un quiebre, el reino rechazado. Y Jesús, en este capítulo, hace un quiebre, decíamos, y comienza a cambiar un poco el plan de todo lo que él venía diciendo en cuanto al reino de Dios. Como decía bien, hay un punto crucial en el misterio de Jesús. Los judíos no hacen otra cosa que rebelarse contra lo que Cristo decía. Lo achico un poco porque si no, no veo. Ahí está. Cortito resumen de lo que se ve a partir a partir del capítulo 11. Jesús es anunciado por Juan el Bautista, pero ¿qué pasa a partir del versículo 11? Vemos a un Juan el Bautista encarcelado. Lo vamos a ver en breves minutos. Los judíos obviamente lo encarcelan. Jesús hace muchos milagros, todos los milagros que tenemos en el libro de Mateo, pero ¿qué pasa? Las ciudades se rehúsan a arrepentirse, a pesar de que Jesús había hecho un montón de milagros frente a ellos, la gloria de Dios. Sin embargo, los judíos rehúsan creer en esos milagros y rehúsan arrepentirse. Otro más, Jesús anuncia sus principios, Jesús anuncia sus condiciones. ¿Qué era lo que tenían que hacer los judíos para ganar el reino de Dios, para ganar la vida eterna, para tener relación directa con Dios Padre? Sin embargo, ¿qué hacen los judíos? Discuten estos términos, discuten estas condiciones, estos principios y se rehúsan a creer. Y uno más, Jesús reveló su persona, dijo abiertamente Jesús que era el Hijo de Dios, que era el enviado, que era el mediador. ¿Y qué hacen los judíos?
dijeron que él obraba con Satanás, que estaba con Satanás, y por eso Jesús tenía poder. Como resultado de todo esto, ¿qué hace Jesús? Se aleja de la nación judía, da un paso al costado. No los deja, no los abandona. No, eso no dice la Biblia, sino que Jesús simplemente toma un poquito de distancia para dar las lecciones que empezamos a ver a partir de ahora, y, y son lecciones que, como decíamos al principio, son también para nosotros. 6 títulos vamos a sacar rápidamente, y cuando digo rápidamente no es que voy a leer rápido, sino que tengan en cuenta que Mateo es toda una materia, o sea, es extenso, podemos sacar un mensaje de cada versículo, de lo rico que es, como tantos otros libros de la Biblia, pero Mateo es especial, ¿no? Por el mensaje que baja directamente Dios hacia su pueblo elegido. Nosotros vamos a sacar 6 títulos de los versículos de Mateo, vamos a tratar de abarcar todo el capítulo 11. No lo vamos a hacer exegéticamente, no vamos a ver versículo por versículo, pero sí vamos a tratar de sacar una idea. 6 títulos del mensaje de Jesús que le da al pueblo judío en este Mateo capítulo 11. En primer lugar, versículos del 1 al 3, lo voy a leer, dice: cuando terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? En primer lugar, primer título, la pregunta. Esta pregunta. La pregunta está al final del versículo 3. ¿Eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? En la Biblia tenemos 2 clases de la palabra otro. La palabra otro, que está cuando habla en Juan 14:16 de que enviará otro consolador. Ahí no está hablando, perdón, ahí está hablando de la misma persona. Recuerden que Jesús hablaba de el Espíritu otro diferente, otra vez del 7 al 12, cuando Juan, esa es otra clase de otro. En realidad, y para ser directamente claros con esto, muy bien no se sabe a qué se estaba refiriendo Juan el Bautista con la palabra otro. Esperamos a otro. ¿Sos vos o sos otro? ¿Por qué decimos esto? Porque Juan el Bautista perfectamente sabía y había vivido lo que Jesús era. Sabía que era el Hijo de Dios. Juan el Bautista lo había bautizado, la paloma había descendido, el Espíritu Santo había descendido en forma de paloma sobre él, y Juan el Bautista tenía perfectamente claro. Entonces, esta pregunta ya no es muy clara en sí. Dicen los que saben, y se preguntan por qué Juan el Bautista hizo esta pregunta, mandó a sus discípulos a preguntarle esto. Recuerden que Juan el Bautista había sido encarcelado, estuvo por mucho tiempo encarcelado. Recuerden las condiciones de la cárcel donde estaban ellos, y no eran muy lindas que digamos. Y Juan el Bautista estaba pasando por una especie de trauma. Juan el Bautista estaba pasando por una especie de depresión importante, y a título personal digo, Juan el Bautista se empezó a preguntar por qué le pasaba esto. Entonces yo creo que Juan el Bautista decía: si yo cumplí con todo lo que Jesús me dijo, si yo estuve al lado de Jesús en cada momento, si yo lo vi, si yo fui parte de su obra en ese pueblo, con ese pueblo, ¿por qué me está pasando todo lo que estoy viviendo? Entonces es ahí donde Juan empieza a dudar, si se puede decir esa pregunta. Juan empieza a pensar en otras posibilidades, de que tal vez ese Mesías que es el verdadero Hijo de Dios que se estaba enviando. Entonces, esto es un tema de discusión importante en el tema teológico, pero viene
Muy bien, para el próximo paso, para el próximo versículo. Responde, y dice, respondió Jesús y les dijo, id, hacer saber a Juan las cosas que oís y veis, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres, y a los pobres es resucitado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Jesús inmediatamente le responde a Juan, y le dice esto a los discípulos. Ustedes están viendo todo lo que se está haciendo, ustedes están viendo el poder de Dios a través mío. Vayan y díganle a Juan que yo soy. Jesús directamente le dice a Juan, no dudes, yo soy, no dudes. Todo aquello que pasó, todo aquello que viviste conmigo, es verdad, yo soy, no hay otro. En Lucas 7, 18, que es el relato paralelo de Mateo 11, podemos ver que los discípulos van a Juan y le cuentan todo esto. Y le cuentan todo esto. Y para resaltar de este título número 2, la respuesta, me encanta la última parte. Dice, bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Jesús le dice, no tropieces con esto. No dudes, que no dude tu corazón con esto. Yo soy, yo estoy acá, yo estoy haciendo lo que Dios Padre me envió, para esto me envió, y hay un propósito en todo esto. Y es inevitable compararlo por ahí con algo en nuestras vidas. Hay momentos en nuestra vida que estamos así, estamos como Juan. Tal vez no estamos presos, pero estamos en situaciones complicadas, situaciones de depresión, de angustia, la estamos pasando muy mal. ¿Y cuántas veces uno no duda de todo esto? Eh, ¿Está Jesús conmigo? ¿Estoy haciendo las cosas bien? ¿Jesús me abandonó? Eh, y son preguntas inevitables que nos hacemos, ¿no? Sobre todo cuando pasamos por momentos de angustia muy, muy agudos. No sé, enfermedades muy importantes, pérdidas de seres queridos. eh, Son situaciones que las personas podemos llegar fácilmente a esto. Y me encanta esto que le dice Jesús. No tropieces con esto, no tropieces eh, por esta causa, no dudes. Yo soy, yo soy. Avanzamos. Título número 3, el reconocimiento, versículos del 7 al 15. Dice, mientras ellos iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Si os digo, y, perdón, sí, os digo, y más que un profeta, porque este es de quien está escrito. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, es aquel Elías que había de venir. El que tiene oído para oír, que oiga. Este versículo también está buenísimo y hay un montón de cosas para sacar. Pero como dijimos, vamos a sacar ideas principales, no nos vamos a meter mucho en esto. Es como que Jesús en el versículo anterior le dice, vayan y cuéntenle a Juan. Y dice, me encanta como inicia, porque dice, mientras ellos se iban, o sea, recuerden que Jesús estaba hablando a personas que estaban ahí, estaban en una reunión. Y los discípulos se dan vuelta y se van caminando me imagino esta escena, se van caminando a hablarle a Juan. Y dice, mientras los discípulos se iban, comenzó Jesús a decir a la gente sobre Juan, a hablar sobre él. Es como que cambió, ¿no? Vayan allá y siguió con la reunión, eh, dando a entender que Jesús tenía todo perfectamente controlado. Y le dice a la gente que estaba ahí, le dice, ¿qué saliste a ver eh, al desierto? Una caña que es sacudida por el viento y habla de las convicciones que tenía Juan. Y está hablando de Juan. Juan era un hombre de convicciones.
No era una caña que se sacudía por el viento, no era una caña que se movía. Y es más, sigue diciendo a un hombre con vestiduras delicadas. Cuando habla de vestiduras delicadas, se está refiriendo a los profetas que se vestían bien y vivían bien en casas lujosas. Y Juan no era así. Juan era todo lo contrario, era un hombre humilde que vivía bajo, bajo lo que Dios le decía, lo que Jesús le decía. Y después es más, le vuelve a decir, a partir del versículo 12, desde los días de Juan el Bautista, sí, eh, porque de todos los de la ley, si quieres recibirlo, es aquel Elías, perdón, el 14, es aquel Elías, yo lo anoté mal acá, puse el 9, pero no sé por qué. Ah, perdón, ahí está, a un profeta, cuando dice a un profeta, y está hablando de Isaías, cuando en Isaías la profecía decía que iba a venir un profeta, pero evidentemente Juan eh, fue el profeta que ellos no recibieron. Entonces por eso les dice eso. Y si quieres recibirlo, es aquel Elías que había de venir, pero como ustedes no lo recibieron, no es el profeta. Es como una especie de reproche al pueblo judío. Él era el profeta. Juan el Bautista era el profeta, pero ustedes no lo recibieron. Él era el Elías que había de venir, pero ustedes no lo recibieron, no lo reconocieron como profeta, hicieron todo lo contrario, lo metieron en la cárcel. No sé si se dan cuenta, pero cada pasaje que vemos, cada título que vemos un evidente rechazo del pueblo judío. El pueblo judío directamente rechazaba todo lo que Jesús estaba diciendo. 4, vamos más rápido, ya van 15 minutos. Seguimos con otro título, la reprensión, versículos 16 al 19. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros y diciendo, os tocamos flauta y no bailaste, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Es increíble cómo acá Jesús compara a la generación de ese momento, a los judíos que estaban escuchando este mensaje, a muchachos jóvenes, dice, que se sientan en la plaza con sus compañeros. Y es como que los trata como niños, puse yo ahí. Ellos rehusaban hablar en serio de las cosas que Jesús le proponía, de la vida o de la muerte. Y me encanta este versículo, porque dice, vino Juan el Bautista, como hablábamos recién, que Juan el Bautista hacía las cosas bien, no comía ni bebía, y le decían, demonio tiene, está endemoniado. Ahora vino el Hijo del Hombre, hablando de él mismo, hablando de Jesús, que come y bebe, y aquí, y le dicen un hombre comilón, y bebedor de vino, y después dice que se sentaba, amigo de los publicanos y pecadores, y eh, eh, también lo critican, o sea, nada les viene bien. Mandé a alguien y no le fue bien. Ahora vengo yo directamente y también me rechazan. Entonces es increíble cómo Jesús los reprende con una autoridad increíble. Eh, es como que les dice, nada les viene bien, nada les viene bien. Hice aquello y no pasó nada, hice esto y no pasó nada. Pero eso no queda ahí. Ahora vamos a seguir viendo más cosas como esta. Número 5, son 6, recuerden. Título número 5, la condenación. Y este versículo también está muy bueno, el versículo 20 al 24. Dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha y enseñado que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Tremendo esto. Y tú, Capernaún, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma, escucha esto, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti,
Sodoma habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para ti, para la tierra de Sodoma, que para ti. Yo creo que con estos pasajes Jesús cerró una cortina, ¿no? Como decimos, bajó la cortina literalmente. Y es tremendo también. Bueno, en primer lugar vemos la palabra reconvenir. Es una reprensión suave, esto es lo que dice el diccionario. Alguien que reprende a lo que no ha hecho. ¿Está bien? Como que nosotros tenemos que hacer algo, no lo hacemos, y viene alguien y nos reprende. Y nos empieza a hablar suavemente. Pero de repente, no tan de repente, paulatinamente, el reproche va subiendo y termina con los versículos finales que son tremendos. Es una situación similar a la que pasa hoy en día en nuestras iglesias, podemos decirlo, con nuestra gente. ¿Cuántos milagros podemos ver en nuestra vida que Dios hace? Incurables que Él cura. Dios nos rescata constantemente y nos saca de situaciones increíbles. Yo creo que si hacemos una reunión para contar milagros de Dios en nuestra vida, todos tenemos para contar algún milagro que Dios hizo en nuestra vida. Y sin embargo, personas no se rehúsan a creer que son milagros de Dios y le buscan la vuelta, ¿no? Le buscan por otro lado y tratan de explicar lo que pasó de otra manera. Pero nosotros bien sabemos, como hijos de Dios, que Dios obra en nuestra vida y como para su arrepentimiento. Pero sin embargo, los judíos rechazaban esto. Me encantan estos versículos y podemos resaltar el de, el que dice el 21, hay el pico Racina de Tibet, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. O sea, si nosotros hubiéramos hecho estos milagros que hicimos acá, en estas ciudades, se hubieran arrepentido mucho antes. Y después sigue y habla de Capernaum, por ejemplo. Le dice, Capernaum, vos que sos levantada hasta el cielo, porque ellos estaban construyendo grandes ciudades, vas a ser, hasta el Hades serás abatida. Ahora estás arriba, te pensás que estás arriba, pero vas a estar abajo. Y es tremendo esto que le dice, porque si en Sodoma Sergio, no sé si me Dios escuchás. invirtió, sí, Sergio, discúlpame, ¿sabés que se cortó, se quedó congelado? Si querés, ¿dónde por me las dudas, quedé? apagar la. No, no, 10 segundos fueron, ponele. Pero Ok. si querés apagar la cámara por las dudas, quizás es mejor la conexión. Disculpa, la interrupción. No, bien, gracias por interrumpir. Bueno, sigo. No sé dónde se cortó, pero si fueron 10 segundos, no fueron tanto. Dice, termino con esta idea. Y si en Capernaum se hubieran hecho los milagros, perdón, y si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se hicieron en Capernaum, Sodoma prevalecería hasta el día de hoy. Con estos versículos creo que que Jesús hace un reproche total, una condenación total a esto. Último, la invitación. Vos me avisás o me levantás la mano si se corta en algún momento. La condenación, el último título de Mateo capítulo 11, versículos 25 al 30. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, versículo número 28, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil
y ligera mi carga. Creo que este es a partir del versículo número 28 al 30, uno de los pasajes preferidos de todos nosotros, ¿no? Si hacemos un top 10 de pasajes, es lo más probable que este pasaje esté en este top 10. Y cerrando ya el capítulo 11 de Mateo, acuérdense del reino rechazado, vimos cómo constantemente a lo largo de cada pasaje Jesús reprendía a los judíos por haber rechazado la invitación a aceptar el reino. Y pudimos ver la actitud de los judíos también y ese rechazo que ellos tenían en su corazón. De tal forma que cuando vemos el reino postergado a partir del cuando vemos a partir del versículo 14 creo que es, ya arranca con Juan el Bautista muerto, o sea, no solamente lo metieron preso, sino que más adelante lo iban a matar. Bueno, volvemos a este versículo. Versículo número 25. Jesús le habla al Padre. Jesús hace un giro en la conversación. Está hablando a los judíos y de repente está hablando horizontalmente y de repente habla verticalmente. Hace un corte en su mensaje y le habla al Padre en forma de oración. Y le dice, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. ¿Y por qué? ¿Por qué le alababa? ¿Y por qué le da gracias? Por hacer el mensaje fácil, por hacer el mensaje entendible, por hacer el mensaje humilde y sencillo, que todo el mundo lo entienda. Dice, porque no escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, o sea, no fue solamente para los grandes estudiosos, sino que las revelaste a los niños. Y esto es una especie de indirecta también, ¿no? Para la gente judía que lo estaba escuchando. Porque dice mensaje que va dirigido a los niños. Y me encanta esto porque Jesús con total autoridad puede hacer este tipo de cosas y este tipo de indirectas que obviamente dejan enseñanza. Versículo número 27. Jesús nos explica una vez más que solo llegamos a Dios por medio de Él, que solo Él puede presentarnos al Padre. Dice, nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo le quiere revelar. Es una especie de trabalenguas, pero evidentemente Dios está diciendo, nadie conoce al Padre si no es por mí. Si no es por mí, nadie lo hace. Versículo 28 al 30, y ahí sí entramos en la parte final de los versículos que mencionaban recién. ¿De qué carga por ahí? No explicamos mucho esto, pero recuerden que los judíos en ese entonces estaban bajo la ley. Era la ley que los fariseos llevaban, impulsaban en ese momento y se transformaba en una carga, porque estos hombres realmente eran pesados con eso, era una ley pesada. Por eso Jesús habla de pesado, habla de difícil, habla de cansancio. Pero Jesús dice todo lo contrario. Este es algo que fluye con una relación. Dice, yo voy a darte alivio para tu alma. Jesús nos libera de esa ley pesada, como decía recién, para tener acceso total a Él, conocerle más, amarlo más, y haciendo esto, poder cambiar nuestra vida. Ahora, para cerrar, déjame mencionar dos palabras en este versículo número 28 que me llaman la atención en ese versículo. La primera es venir. Venir es el verbo con una acción antigua. ¿Qué significa? Que es un verbo que está en constante movimiento. Y esto es interesante. Yo no lo sabía. Dice, mi yugo es diferente. No lo hagas difícil. Muchas veces nosotros hacemos diferente, lo hacemos difícil, ¿no? Y quiere decir con esto que digamos que podemos ir solo una vez, ¿no? Dice, podemos ir todas las veces que querramos.
No hace falta que, que contemos las veces. Dios nos lleva a la cuenta de las veces que vamos a Dios. Dios nos invita con esta palabra a ir constantemente a Él. Las veces que haga falta. Jesús nos lleva a la cuenta de eso, que dice, yo os haré descansar. Y la segunda palabra, rápido, descansar. Ir a Él es la única manera de tener el descanso. Ahora es interesante esto, porque Jesús no dijo, Jesús dijo, yo os haré descansar. No dijo dar, dijo haré descansar, del verbo hacer. ¿Se entiende lo que digo? O sea, no dijo, les voy a dar descanso. Dijo, yo te voy a hacer descansar, que es diferente. Él nos hará descansar. ¿Por qué pasa esto? Porque hay una condición. Porque Jesús podría darnos descanso normalmente, o sea, en forma gratuita y sin reproche. Y en realidad es un poco lo que hace, pero Jesús quiere algo, quiere una condición. ¿Y cuál es esa condición? Que vayamos a Él. Esa es la única condición. Y ahí Él es cuando nos va a hacer descansar. Y esto es maravilloso, porque acá Jesús genera una relación, un feedback, como decimos en marketing, ¿no? Es algo de ida y vuelta. Queremos algo, pero tenemos que buscarlo. Y esto es maravilloso, lo que hace Jesús, que lo hace siempre. Resumen, rápidamente, ya me pasé el tiempo. Mateo 11 presenta a Jesús como el Mesías ofrecido, perdón, como el Mesías, ofreciendo descanso y alivio a todos los que vienen a Él, y lamentándose por aquellos que no han aceptado su mensaje. Jesús habla sobre su relación con el Padre Celestial y el propósito de su ministerio, y exhorta a todos a acudir a Él para encontrar paz y descanso para sus almas. Y yo acá podría agregar, o podríamos agregar todo, a pesar de todo esto, de este hermoso resumen, ¿qué pasó con el pueblo? Aún rechazando. Para terminar, cada tanto ocurre alguna frase o algún pensamiento que saco de algún devocional o algún libro que veo o algún mensaje que escucho, ¿no? O mientras voy manejando me acuerdo de algo. Y mientras estaba preparando esto, y de acuerdo a los versículos que leí, se me ocurrió esto, que cada tanto también subo en Facebook y en Instagram. La frase es, me pone bien saber que mi Salvador me espera cada día y me da una nueva oportunidad para poner mis cargas a sus pies. Y mirándome a los ojos, me dice, ahora yo me hago cargo, vos descansá. Y esto es lo que Jesús intentó, por lo menos en todo este capítulo 11, decirle a los judíos. Yo soy el enviado, yo soy el que te va a dar descanso. Vení a mí y descansá. Y sin embargo, como vamos a ver en otros capítulos, y como podemos ver en este capítulo, los judíos no le hicieron caso. Muchas gracias, perdón que me pasé con el tiempo, y espero que se haya entendido un poco la idea de este mensaje, y gracias por escucharme.